Muy buenas tardes, señoritas estudiantes, jóvenes estudiantes. Vamos a desarrollar a partir de ahora el tema 8. Titula El sector externo de la economía boliviana. Seguramente van a ser 2 clases y si no nos alcanza 3 clases. Es un tema muy importante y por cierto es el último tema que vamos a desarrollar el presente semestre. Como siempre vamos a empezar con el contenido del tema que está referido a elementos del panorama internacional. Luego entramos casi directamente a Bolivia, Producto Interno Bruto, viendo desde el lado del sector económico y viendo por el lado del gasto. Luego vamos a desarrollar Bolivia sector externo, centrado en la balanza de pagos, en las macrovariables de la balanza de pagos, para continuar con deuda externa pública, deuda externa privada, reservas internacionales netas, reservas internacionales y finalmente la presentación de un resumen de los principales indicadores y principales que corresponden a principales variables en el caso de Bolivia. El principal o los principales objetivos de este tema son conocer el sector externo de la economía boliviana y, en segundo término, examinar la relación de las principales variables económicas con el desarrollo económico de Bolivia. En este sentido, entonces, nos vamos al primer punto, elementos del panorama internacional. Aquí vamos a tocar centralmente 3 variables, ¿ya? Uno que tiene, o 3 partes. La primera parte que tiene que ver con la producción, con el Producto Interno Bruto. El segundo elemento que vamos a desarrollar va a ser precios de los productos básicos. Y el tercero, lo que está relacionado, las cuestiones relacionadas con la inflación. Y un poco vamos a ver también ahí política monetaria, pero visto como elementos, no lo vamos a desarrollar. Solamente queremos un contexto para el desarrollo de la economía boliviana. El año 2019 hubo mucha incertidumbre, mucho riesgo para el sector productivo, para el comercio, para la inversión. En ese escenario, la actividad global se desaceleró y obviamente eso fue una señal débil, diríamos, para la economía boliviana. El crecimiento económico a nivel mundial ha girado el 2019 por un porcentaje menor a 3% anual, por cierto. El de las economías avanzadas, desarrolladas, diríamos, más o menos estaba por el 1,7%. Las economías emergentes sí llegaron a 3,7%, más o menos. América Latina, el 2019, fue negativo, un crecimiento negativo. Y en ese contexto, en Bolivia, la economía boliviana creció más o menos al 2,23%, 2,3, 2,2%. ¿Ya? En el caso de Bolivia, frente al año 2018, que creció al 4,2%. En el caso de Bolivia.
En América Latina, no, perdón, en América del Sur, el crecimiento se fue a la baja, diríamos. Prácticamente hubo contracción económica el año 19. La exposición a los riesgos globales fue bien clara y notoria, dada la disminución de los precios de las materias primas, que vamos a ver luego. Hubo desaceleración de la demanda externa y mucha vulnerabilidad de los mercados financieros. Ello redujo obviamente en las perspectivas de crecimiento de América del Sur. Ahí tenemos algunos indicadores de crecimiento en América del Sur. Colombia, que es una de las más altas, 3,3. Chile, 1%. Bolivia, 2,22, como dijimos ya. Uruguay, 0,4. América del Sur en su conjunto tuvo un crecimiento negativo. Argentina, menos 3%. Venezuela, menos 35%. Entonces, eso nos da una idea de que el desarrollo de las economías o el crecimiento de las economías desarrolladas repercute en el crecimiento de la región, ¿no? De América Latina y de América del Sur. Ahora nos vamos a los precios internacionales de los productos básicos de las materias primas. Han sido afectadas obviamente por esa desaceleración global que hubo, por ese debilitamiento de la demanda global y de las cuestiones comerciales como tensión que se presentaron entre mayo y agosto, donde hubo una nueva ronda para modificar aranceles y también se dio la devaluación de la moneda china, del yuan, del renminbi, y eso obviamente estaba relacionado con la caída de los precios de los bienes agrícolas y minerales, donde China es el principal demandante a nivel mundial. Los precios de las materias primas disminuyeron. En los últimos meses, sin embargo, en el caso de Bolivia, o para el caso de Bolivia, el precio del gas aumentó y eso un poco mejoró la caída o contrarrestó la caída de los precios de minerales y precios agrícolas, porque principalmente Bolivia exporta gas, minerales y productos agrícolas, bienes agrícolas. Ahí tenemos los índices de precios de productos básicos que exporta Bolivia, ¿ya? Y que ello sirve como referencia, obviamente, para Bolivia. Tenemos los hidrocarburos que se fueron a la baja hasta octubre del 2019, sin embargo, a partir de octubre hasta diciembre hubo un incremento. Luego tenemos productos agrícolas, que también el último trimestre aumentó un poco. Los minerales sí se mantuvieron casi todo el segundo semestre en forma constante, ¿ya? Y tenemos también ahí los precios de los productos conformado como índice de precios siempre de los productos básicos de exportación, ¿ya? Nos vamos de nuevo con ese escenario a América del Sur. A lo que sucedía en el contexto internacional, en América del Sur se dan conflictos políticos y sociales que afectan a las perspectivas de crecimiento, siempre yendo a la baja en todas las economías vecinas. En este panorama, la inflación en la región de América del Sur se mantuvo acotada, diríamos,
y eso permitió que los bancos fortalezcan su expansión o mejoren su expansión, aunque hubo una notoria debilidad de la demanda interna. Entonces la inflación se mantuvo contenida, permaneció contenida, y eso hizo que haya un giro inesperado en la política monetaria de las economías avanzadas, expandiéndose. Hubo una reducción en los costos de financiamiento, en el costo financiero, que favoreció a las economías emergentes, que incrementaron sus emisiones de deuda, incrementaron sus deudas concretamente. Ahí tenemos los indicadores interanuales de inflación, principalmente de Estados Unidos y de la zona euro. Fíjense que la inflación en la zona euro fue menor a la inflación de los Estados Unidos, casi permanentemente desde el 2016, durante los 4 años, y con diferencias significativas en algunos momentos. Y ahí tenemos las tasas de interés en las economías avanzadas, que por cierto son referentes para el resto de las regiones del mundo, ¿no? Estados Unidos termina el 2019 entre 2,5 y 1,7, en la banda de 1,7 y 2,5 tasa de interés anual, mientras que en el Reino Unido se tiene una tasa de 0,7% más o menos anual. Y fíjense, en general, en la zona euro, y en el Japón, la tasa de interés fue negativa, menor al 0%. Fíjense, entre menos 0,5% en los últimos años, no llegando al 0%. Eso más o menos desde el año 16. Desde el año 2016 las tasas de interés son negativas. Eso es bien importante obviamente, para América del Sur, para América Latina y en particular para Bolivia. En América del Sur la inflación permaneció acotada, les decía hace un momento, a excepción de Venezuela y Argentina, cuyos niveles fueron muy elevados. De acuerdo a la información que se tiene, en todos los países de América Latina esa acotación se dio, aunque Uruguay fue una excepción en el sentido tal como vamos a ver en el gráfico, ¿ya? Por cierto, Argentina, ya hace un momento les decía que como excepción que tenía una inflación altísima. Bolivia apenas llegó a 1,5, ¿ya? Uruguay 8,8, Brasil 4,3, Perú 1,9. En general, baja, acotada, ¿no? Nos vamos con ese contexto dado para 3 cuestiones que tienen que ver, que están relacionadas con el crecimiento económico, con la producción, con la inflación a nivel mundial y con los precios de las materias primas a nivel mundial. Vamos a ir al crecimiento de Bolivia por sector económico, al Producto Interno Bruto de Bolivia por sector económico. La tasa de crecimiento del 2019 llegó a 2,22%, ¿no? Aquí tuvieron una influencia negativa los sectores del petróleo y gas natural y también minerales
metálicos y no metálicos, ¿ya? Luego, ese comportamiento negativo fue compensado por el aporte positivo de sectores no extractivos, agricultura, silvicultura, caza y pesca, establecimientos financieros, industria manufacturera. El aporte de todos esos sectores que he mencionado fue afectado obviamente por los problemas que se han dado entre octubre, noviembre y parte de diciembre del 2019. Fíjense, pero el comportamiento de estos sectores hasta octubre, hasta noviembre, no, hasta octubre, hasta principios de octubre, hizo que más bien llegue la tasa de crecimiento al 2,2%, porque hasta ese momento estuvo bien. Ahí tenemos el PIB poco por sector económico. Podemos ver que ahí agricultura va con 6,9% frente al sector de minerales metálicos y no metálicos, 1,9%, siendo el petróleo y gas natural menos 7,8%. De acuerdo a la ponderación, se tiene el 2019 a 2,2% de crecimiento. Por cierto, el más bajo después de 14, 15 años. El más bajo después de 15 años. Aquí es importante resaltar que la demanda interna ha seguido siendo el sostén del crecimiento el año 2019. Su incidencia fue del 3,16 puntos y regresamos a la gráfica anterior, pueden observar ustedes, ¿ya? La demanda externa registró una incidencia negativa, ya les he dicho, al comportamiento de las exportaciones de gas y también al comportamiento de la exportación de zinc, plomo y estaño principalmente. Nos vamos al PIB por el lado del gasto, ¿ya? En ese sentido ya es que les decía la influencia de la demanda externa, ¿no? Con una disminución de las exportaciones en gas, petróleo, zinc, estaño y la disminución de la demanda externa. Ahí tenemos el crecimiento porcentual, por cierto, visto desde el lado del gasto, ¿ya? Por cierto, también tenemos 2,2, ¿no? 2,22. Y también tenemos los componentes de la demanda interna en lo que corresponde a gasto público, consumo privado, inversión, y la demanda externa neta en lo que corresponde a exportaciones e importaciones, ¿ya? Fíjense, siempre traten de tener en mente que el Producto Interno Bruto se puede tener desde los dos lados, por sector económico y por el lado del gasto. Y la información siempre está dada por los dos lados, para los dos tipos de análisis, ¿ya? Ya les decía que la demanda interna fue el principal componente, el sostén del crecimiento. En este caso, el consumo privado de los hogares, por cierto, fue el que más incidió en este crecimiento del PIB, con 2,58 puntos porcentuales. El gasto corriente del sector público le siguió importancia y la inversión tuvo un aporte moderado porque disminuyó la formación bruta de capital, principalmente la inversión en bienes de capital en el sector público. Y eso en general se ha dado en el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí tenemos lo que hemos indicado hace un momento, se puede observar en ese gráfico.
Vamos a ver el tercer punto que tiene que ver concretamente con el sector externo de la economía boliviana. Y aquí vamos a, en principio, dar un panorama de la balanza de pagos para luego ir explicando cada una de las principales variables componentes de la balanza de pagos. De hecho, la balanza de pagos tuvo un déficit del 3,3% en relación al PIB, por cierto menor a la del 2018. Eso quiere decir que hay un desequilibrio. En esto tuvo influencia fuerte la cuenta de bienes y servicios de la cuenta corriente, ¿no? La cuenta financiera registró también un endeudamiento neto del 6,3% respecto al PIB, ¿ya? Explicado por la disminución de los activos de reserva que obviamente han coadyuvado al financiamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos. O sea, estos activos de reserva se han utilizado para la cuenta corriente, para cubrir la cuenta corriente, para cubrir explícitamente el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, tal como podemos observar en este cuadro. Cuenta corriente del 2019, fíjense, tiene un déficit de 1.362 millones, por eso es menos 1.362 millones de dólares. Y para ello ha tenido mucha influencia el déficit en bienes y servicios. Fíjense, 1.706 millones de déficit en bienes y servicios. Y también hubo un déficit de ingreso primario. Eso, sin embargo, vamos a ver posteriormente. Entonces, en cuenta financiera, en la última columna tenemos en cuenta financiera el 6,3%. Esa es la incidencia del déficit de la caída de 2.584 millones de dólares, ¿ya? Entonces, esta adquisición de activos que se registra en la cuenta financiera se da por las amortizaciones de deuda externa, que contrasta obviamente con el financiamiento neto del exterior que se dio el 2018, ¿no? Es decir, se da las cosas al revés. La cuenta inversión directa también presentó una adquisición de activos, así como la cuenta otra inversión. Conste que ahí estamos viendo tres macro variables, ¿no? Mientras que la inversión de cartera registró una disminución de activos en menor medida que estas dos, porque vemos inversión directa, otra inversión y inversión de cartera. Ahora sí nos vamos con ese contexto dado para la balanza de pagos en lo que corresponde cuenta corriente y cuenta financiera. Directamente vamos a ir a desglosar primero la cuenta corriente y luego desglosar la cuenta financiera. Vamos a empezar con comercio exterior de bienes y luego al interior de ello vamos a tratar exportaciones e importaciones. Si hablamos de comercio exterior de bienes, estamos hablando de la balanza comercial de bienes. Aquí hubo un déficit de 289 millones, un poco menor al observado al año anterior y todos los años anteriores, porque los años anteriores fueron mayores a 300 millones, 400 millones y 500 millones. Eso se debe principalmente a la reducción de las importaciones, ¿ya? En mayor medida que el descenso, porque también hubo descenso en las exportaciones, tal como podemos ver aquí en este gráfico, ¿no? La balanza comercial es la línea
amarilla, y tenemos las exportaciones azul fuerte, y las importaciones azul un poco más claro, ¿no? Y ahí tenemos menos 289, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Sin embargo, pueden observar ustedes que el 2018 era de 460 millones el déficit, el 2017 de 547, el 2016 de 901 millones de dólares y el 2015 de 388 millones. Todos los años anteriores eran mayores al de este año. Déficit, por cierto, en todos los casos en la balanza comercial. Y conste que la balanza comercial es uno de los indicadores más importantes en el análisis del sector externo de una economía cualesquiera, ¿ya? Vamos a tocar también la estabilidad de los términos de intercambio, es decir, la relación por cociente entre el índice de precios de las exportaciones sobre índices de precios de las importaciones. Esta estabilidad de los términos de intercambio ha ayudado a la mejora de la balanza comercial, porque los valores unitarios, tanto de las exportaciones como de las importaciones, se mantuvieron sin mayores cambios, es decir, cambios significativos no hubieron. En algunos precios hubo incremento, por ejemplo en el gas, pero fue compensado por la caída en los precios del zinc, estaño, castaña, torta de soya y aceite de soya. En el incremento de cotización no solamente del gas natural y también del oro en el último semestre, ¿ya? Sin embargo, como hubo una compensación, el precio unitario más o menos se mantuvo en una situación estable, ¿no? Para las importaciones influyó la caída de los precios de bienes intermedios y de capital, aunque hubo un incremento en el precio de los bienes de consumo, ¿ya? Fíjense cómo todo el conglomerado de precios de muchísimos productos, desde el lado de la exportación, desde el lado de la importación, en unos casos de incremento y en otros casos de disminución, permiten llegar a un indicador, ¿ya? Y ahí tenemos el comportamiento de los términos de intercambio en el periodo 2010 al 2019. Por cierto, desde la mitad, desde el segundo semestre del 2017 hasta el 2019, se mantiene ese término de intercambio en 60. El periodo base del índice es el año 2012, fíjense, 100, y por cierto ha disminuido ese precio, ¿no? Y eso es obviamente negativo para la economía del país, porque aquí tiene mucha fuerza los precios de importación. Hace rato, cuando he dicho se mantuvo estable, me he referido con respecto al 2018, ¿no? Y se mantuvo con respecto al 2018 estable porque gráficamente tenemos una constante en 60. Nos vamos ahora al interior de ello a las exportaciones. Las exportaciones FOB se redujo en un porcentaje pequeño, por cierto, 1,3%, porque hubo disminución de los montos de valor de hidrocarburos de la exportación y también de los productos no tradicionales, ¿ya? Pero se compensa por la exportación de minerales que incrementa su valor
dado que el oro aumentó su cotización en el último semestre. Ahí tenemos nosotros para observar por producto las exportaciones tanto del 2018 como del 2019. Por cierto, el valor FOB de las exportaciones casi se mantiene similar al del año pasado. Redondeando, tendríamos para el 2019 8.800, digamos, y para el 2018 8.900. La diferencia es 100 millones, redondeando, por cierto, ¿no? Y ahí podemos ver la incidencia de cada uno de los productos. Fíjense que entre los minerales un producto muy importante es el oro. El oro es 1.739 millones de dólares para Bolivia. El zinc está en el segundo lugar, 1.335. Luego recién viene la plata, el estaño. En hidrocarburos, por cierto, es el más alto, 2.694. Y en no tradicionales tenemos principalmente la torta de soya, el aceite de soya y la castaña. Esos son los productos estrella, ¿ya? La quinoa en los últimos tiempos ha bajado mucho, solo 91 millones. Importaciones. Las importaciones, esto para recordar un poco, siempre se dividen de acuerdo a clasificación QOD, clasificación de uso o destino económico, QOD. Bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. El valor de las importaciones, el 2019 se redujo con respecto al 2018, también en pequeño porcentaje, 3%. Y ahí tenemos la estructura de las importaciones considerando esa clasificación QOD que hemos dicho, bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Por cierto, aquí si consideramos nosotros bienes intermedios y bienes de capital para el 2019 y también para el 2018 más o menos es el mismo comportamiento, vemos que alcanza a más del 82% la importación de bienes intermedios y bienes de capital sumados, frente al 18% de bienes de consumo. Esto es muy importante para la economía del país. Tanto bienes de capital como bienes intermedios va al sector productivo, va a reforzar, a reponer la matriz productiva del país. Y eso es muy bueno. El bienes de consumo es apenas 18%. Esto quiere decir que sigue creciendo el sector productivo en Bolivia, ¿ya? Por la direccionalidad que se da a los bienes de capital y de los bienes intermedios. Y ahí específicamente en bienes intermedios, fíjense, para la industria tenemos 2.151 millones de dólares. 2.151. Combustibles, sí, eso es para el sector productivo también, pero es combustible, ¿no? No podemos eludir eso. Eso no funcionaríamos. Eso es mayormente diésel. Mayormente es diésel. Seguimos con comportaciones. Ahí está, les decía, lo del 82% que se destina a la industria y a la agricultura. Un 18% a consumo. Hubo un pequeño incremento en la importación de bienes de consumo que está relacionado con mayores precios y mayores volúmenes. El aumento en el valor importado de bienes importados se asoció con mayores volúmenes de importación. Y la disminución en el valor importado de bienes de capital se debe a menores precios y volúmenes también. O sea, menor precio afuera, porque traemos de afuera, ¿no? Pero a su vez nosotros hemos pedido o importado menor volumen.
Y ahí podemos ver el comportamiento de esas tres variables, bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Fíjense, sin embargo, bienes de capital está disminuyendo, ¿no? Fíjense, la gráfica es bien importante, ¿no? A simple vista nos da una idea el comportamiento de cada variable. Consumo ha subido, les decía, bienes intermedios sigue subiendo, ha seguido subiendo desde el 2016, mientras que el último año los bienes de capital han disminuido y significativamente, desde casi 500 millones hasta 400 millones, o sea, 100 millones de disminución. Nos vamos al comercio exterior de servicios. Comercio exterior de servicios. Aquí esta es la segunda variable, ¿no? En realidad, en la balanza de cuenta corriente tenemos bienes de exportación, bienes de importación, luego tenemos importación, exportación de servicios y luego tenemos ingreso primario e ingreso secundario, ¿no? El primero tiene que ver con la balanza comercial, intercambio de bienes, ¿ya? Exportación, importación. Luego tenemos importación, exportación de servicios, el segundo, estoy repitiendo, el tercero, ingreso primario y el cuarto, ingreso secundario. La balanza de servicios ha tenido un déficit de, fíjense, 1.417 millones. Es altamente significativo. Los servicios en el país en las últimas décadas han crecido mucho, ¿no? Por cierto, mucho menor al registrado en 2018, porque se han reducido las importaciones y eso ha influido significativamente, ¿no? Se han reducido importaciones, relacionado en la parte de servicio empresarial y transporte. Las exportaciones de servicios presentaron un incremento que se explica por el aumento del turismo receptor, o sea, mucho turismo, excepto el último trimestre del año pasado, y también transportes son los más importantes. Ahí tenemos ese balance, diríamos, de servicios, es decir, salida y entrada, ¿no? El amarillo es la salida, el azul es la entrada. Fíjense esa diferencia, ¿no? Les decía hace rato, 1.417 para el comercio exterior de servicios, negativo. Exportación de servicios también tenemos por principales componentes: viajes, transportes, telecomunicaciones, sistema de información, ¿no? Y otros servicios empresariales, ¿no? Fíjense, también aquí tenemos significativos montos. Fíjense, para viajes tenemos 824 millones, el segundo transporte es 455 millones, ¿no? Fíjense, es decir, nosotros recibimos esos montos, 1.492 millones. Fíjense cuánto ha sido lo que hemos pagado. Importaciones. No tengo el total aquí, ¿dónde está? Pensé que tenía el total, pero es cuestión de sumar. Obviamente que las importaciones, perdón, aquí está el déficit, 1.400. Esos 1.400 que es déficit ya es la diferencia. Ahí está, 2.908. 2.908 menos
1.492 da un déficit de 1.417. O sea, las importaciones que hemos tenido han sido de 2.908 por servicios y las exportaciones de servicios 1.492. El déficit, ya, en la balanza de servicios 1.417. Cada vez toma más importancia este rubro. Entonces, los componentes relevantes de la importación de servicios son principalmente viajes, ¿ya?, transportes y otros servicios que tienen que ver con el transporte. Ahí tenemos también importación de servicios según principales componentes. Bueno, ya les había mostrado eso. Y nos vamos al ingreso primario. Vamos a avanzar este acápite más y vamos a quedar ahí. Es la tercera principal variable en la cuenta corriente, ¿no es verdad? El ingreso primario, ¿qué representa? El rendimiento que tienen las unidades empresariales e institucionales por su contribución al proceso de producción o suministro de activos financieros, ¿ya?, que puede leerse como costo del activo, costo financiero, ¿no? El 2019 el ingreso primario ha generado un déficit de 795 millones. Fíjense. O sea, esto quiere decir que es producto de una salida de dinero y de una entrada de dinero, que por cierto es menor al del año pasado, ¿no? Esto tiene que ver con la disminución en la renta de la inversión directa, ¿no?, y tiene que ver con los pagos de dividendos. Las multinacionales sacan dinero para pagar dividendos, pero también se han pagado intereses por deuda, y esos intereses que ha pagado Bolivia han sido mayores, deuda pública externa. Por el lado del crédito se registraron menores rendimientos de activos de reserva, ¿no? Tenemos nosotros activos de reserva que tienen rendimientos y que están colocados afuera, en el exterior. Ahí están los principales componentes del ingreso primario. Tenemos compensación de empleados neta. Tenemos renta de la inversión neta, que es preponderante. Prácticamente la compensación neta de empleada es mínima, es casi cero, ¿no? De ahí que tenemos la renta de la inversión neta, todo negativo, que casi coincide con el ingreso primario neto, ¿no? Por eso está en la punta, ¿no?, hacia abajo. Fíjense, los puntitos amarillos están coincidiendo casi con la base de los rectángulos, ¿no? Y eso es renta de la inversión neta. Ese es el ingreso primario, que en este caso, por cierto, es negativo, porque es entrada menos salida. Y ahí tenemos un poco desglosado eso para la inversión directa y para la inversión de cartera, que son dos principales. Tenemos también para otra inversión y activos de reserva, ¿ya? Todas ellas son variables macroeconómicas que corresponden a la renta, a la cuenta financiera, ¿no?, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Pero los pagos, el ingreso primario proviene de esos activos. Eso es lo que quiero decir. Por eso cuando hicimos el estudio de las
cuentas de la balanza de pagos, los intereses que pagamos anotamos en la cuenta corriente. Los activos que salen o entran anotamos en la cuenta financiera. ¿Ya? Ingreso secundario y remesas de trabajadores. Vamos a quedar aquí. ¿Ya? Continuamos la próxima clase. A partir de esta parte vamos a completar toda la parte de las variables de la balanza de pagos y luego entramos a las otras variables tan importantes como estas que estamos viendo. Muy buenas tardes, jóvenes, señoritas universitarias, y quedamos aquí y hasta la próxima clase.